buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando en este día. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, es hablar de cirugía plástica. A ver, no sé si estamos al aire ya. Hola a todos los seguidores de nuestras redes sociales, agradecerle a todas las personas que se han unido a este Instagram en vivo hoy. Hoy comenzamos otra fase adicional en la comunicación, en el sentido de que vamos a hablar de cirugía plástica. Los lunes lo vamos a dedicar a los pacientes que tienen biopolímeros o los que quieren saber algo de biopolímeros. Y los viernes vamos a hablar de temas en general, de cirugía plástica, dudas que tengan, pacientes que desean operarse o que ya se operaron, o que están pasando por alguna dificultad o que tienen alguna duda al respecto. O sea que este es un programa para ustedes, un programa donde ustedes son los que lo van a comandar, haciendo sus preguntas, manifestando todas las inquietudes que tengan acerca de la cirugía plástica en general. En la medida que nos vayan planteando sus dudas o inquietudes, vamos a ir cada viernes hablando de los temas que ustedes quieren que vayamos a hablar. Comienzo a saludar a por aquí a Nati Duque, gracias Natalia por estar acompañándonos, a Karen Escobar, a Joe Ortiz 96, a Nati Estrada, un saludo para Natalia, a Tan Real como tú, a Giuli 09, a Claudia Rangoa también que se está uniendo, nos está saludando, muchas gracias, a Sandra GI 04 y a Astrid, a Ángela María, a Nati de Nurs, una enfermera, Natalia, a Nati Muñoz, muchísimas gracias por unirse a nuestro Instagram en vivo, a SC1701, a Kelly, a Valentina, gracias Valentina por acompañarnos, a Lady23W, a Angelina, a Mercedes Dita, a Tan Real como tú, número 1, a Lady Muñoz, a Mariana Paredes, a todas estas personas que se van vinculando a este Instagram. Vamos comenzando a hacer las preguntas, inquietudes que tenga. Hoy es un tema en general, cirugía plástica, no tiene que ser netamente estético, sino que si hay algunas partes reconstructiva, cualquier duda que tengan, la idea es que este programa sea una ayuda a la comunidad en general, al que se haya operado, al que no se haya operado, al que quiera saber algo de un tema en especial. Así que tenemos una hora para responder todas las preguntas que ustedes tengan, como siempre se los he manifestado en todos los programas. Si no sabemos, lo vamos a averiguar, lo preguntaremos a otros colegas. Hay detrás de mí todo un equipo que nos puede ayudar. Para quienes no me conocen, mi nombre es Edison Osorio, soy cirujano plástico, soy miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica de Colombia. Vivo en la ciudad de Medellín, ejerzo aquí en Colombia, en la ciudad de Medellín, en el barrio El Poblado, específicamente en la clínica Bioforma. La idea de estos programas es reiterarles la disposición para que nos hagan todas las preguntas y dudas que tengan acerca de cirugía plástica. En esta época que estamos viviendo la pandemia, nos han llegado muchas preguntas, es en qué momento se pueden operar, si ya el gobierno nos permitió comenzar a hacer cirugías. La respuesta es que todavía no nos han dado una vía libre. Al parecer a partir del 1 de junio se van a reactivar algunas de las actividades de cirugía plástica, pero exactamente no lo sabemos hasta el momento. Probablemente la próxima semana ya vamos a tener algo más claro. En el momento estamos atendiendo consultas, o sea que pueden venir a la clínica, y también estamos haciendo la parte de teleconsultas para que quienes tengan dudas, no solamente para quien se quiera operar o sino que esté pasando alguna situación. Tenemos pacientes en otros países, en España, sobre todo en la parte de Estados Unidos,
que pueden estar viviendo alguna situación y de pronto nosotros le podemos ayudar, bien sea con alguna orientación o haciéndose algún examen, o si es del caso y tenemos claridad en qué está sucediendo, le podríamos también prescribir algún medicamento, pero ahí ya deberíamos de entrar a una teleconsulta. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. Me está preguntando Mercedita72, ¿es recomendable un levantamiento mamario de los senos? Es muy importante para determinar si se necesita hacer un levantamiento o no, hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico se debe hacer mediante una consulta, de preferencia, o lo recomendado es que sea el cirujano plástico, y vamos a determinar si el seno está caído con una medida que se toma desde esta región del cuerpo, en la parte superior del tórax, hasta donde está el pezón o la areola. Si esa distancia del pezón a la parte superior del tórax es mayor de 20 o 21 centímetros, se dice que esa paciente necesita hacerse un levantamiento mamario. Y los levantamientos mamarios dependen de qué tantos centímetros está caído el seno. Si está caído 1 o 2 centímetros, quizás la técnica más recomendada es solo una cicatriz alrededor de la areola. Si ese seno está más caído entre 2 y 4 centímetros, el levantamiento ya implica hacer una cicatriz alrededor de la areola y una cicatriz vertical, como si fuera una raqueta. Y si aumenta más de 4 centímetros, la cicatriz va a ser alrededor de la areola en el sentido vertical y en el sentido horizontal, que se llama la famosa T invertida o la técnica en ancla. O sea que uno puede levantar un seno con 3 tipos de técnicas de acuerdo a la distancia que haya de la fúrcula, que es esta región superior del tórax, hasta el pezón. Y eso es lo que realmente va a determinar si se hace un levantamiento. Hay algunos cuidados especiales que deben de tener los pacientes a los cuales se les hace el levantamiento, es cómo mantener esa glándula levantada. Ahí es muy importante los cuidados de la piel, el ejercicio, y ahí ya entramos a hacer una historia minuciosa de la paciente para poder determinar realmente qué factores de riesgo tienen que puedan influir a que ese seno no se mantenga levantado. Porque esta técnica, indistinto del tipo y del cirujano que la opere, el hecho de hacer el levantamiento tiene que ver mucho es cómo vamos a mantener ese seno, y ahí influye el estilo de vida, si hace ejercicio o no hace ejercicio, los pacientes que tienen algunos factores de riesgo como los pacientes que fuman o tienen muchas alergias en la piel. Ahí yo le recomiendo que ya sea una consulta donde se pueda determinar qué factores hay que fortalecer antes de la cirugía. Entonces es importante que quien se vaya a hacer un levantamiento mamario tenga una consulta previa para que pueda preparar ese cuerpo y garantizar un resultado duradero. Bueno, nos hacen por acá otra pregunta, Julián.emn08. Mi novia planifica con las barritas que se ponen en los brazos, con el Mirena. Y quiere hacerse, con el Mirena no, con el Norplant, con las barritas que se ponen en los brazos, y quiere hacerse lipoescultura en los brazos. Quiere saber si debe retirarse el dispositivo o no. Julián, qué buena pregunta nos estás haciendo. Generalmente el dispositivo que se coloca en el brazo, voy a ver si lo consigo hacer, se pone en esta región, se coloca en esta región. Es muy importante a la hora de la cirugía marcar esa región. Entonces se puede hacer la lipoescultura en los brazos. Lo único es que hay que tener cuidado porque la mayoría de la grasa se retira en este lugar, lo que implica que no va a quedar muy cerca del dispositivo que tiene en el brazo. Entonces, en teoría no lo va a afectar, pero sí muy importante que le comunique al cirujano plástico que identifique dónde se encuentra el dispositivo para no irlo a traumatizar. Pero sí se puede hacer lipoescultura en esa región y no hay ningún problema. En la parte específicamente donde se pone el Norplant no es muy recomendable pasar la cánula, porque por ahí pasan unos nervios que pueden alterar la movilidad o la sensibilidad en las manos. Entonces no hay que tener como cierto cuidado, pero efectivamente sí se puede realizar cirugía en ese lugar. Vamos para otra pregunta, Lady23W. Lady nos pregunta
el doctor, en una lipoinyección glútea me quedó una bola que sobresale por un lado, ¿qué podría ser la causa? Cuando se hace lipotransferencia glútea, recordemos que no toda la grasa que se pasa para la nalga sobrevive, porque la grasa sobrevive de acuerdo a lo que encuentre alrededor. Se sabe que los trabajos nos han mostrado que se puede absorber aproximadamente hasta un 50% de la grasa. Y esa absorción implica que esa grasa se muere y el organismo la va a absorber. Pero pueden quedar algunos grumos, por decirlo así, o endurecimientos de calcificaciones de grasa que se murió. Y lo puedes tocar como unos endurecimientos, como unas bolas duras. Entonces lo más probable es que eso haya sido producto de que cuando se hizo la lipotransferencia no toda la grasa sobrevive, algo de la grasa se puede morir y se calcifica esa región. Interesante. Para Lady le sugiero que para aclarar un poco más el diagnóstico, una ecografía glútea nos puede determinar exactamente si se formó una calcificación o puede haber formado un quiste. Generalmente los quistes o las calcificaciones no son patológicas, no son de tumores ni tienen ningún riesgo para tu salud, pero sería importante aclarar qué fue lo que sucedió en ese lugar. Lo más probable es que sea eso. Le recomiendo que se haga una ecografía y si la ecografía genera alguna duda, la resonancia nuclear magnética nos podría ayudar. Pero Lady, no te debes de preocupar, solo le recomiendo que se haga la ecografía, o a no ser que ya estés teniendo síntomas y haya dolor o enrojecimiento, habría que averiguar qué otras cosas pudieran haber sucedido. No es para alarmarse, pero se pueden formar pequeños quistes o infecciones en ese lugar que se quedan latentes en el cuerpo, pero no es lo más común. Lo más común es lo que yo le acabé de mencionar. Lady, muchísimas gracias por esa pregunta tan importante. Nos pregunta SC1701 ¿por qué no realizas la transferencia glútea? O si la paciente lo requiere, lo realizas. Esa pregunta no falta en todos los en vivo que hago. La única razón por la cual yo no hago lipotransferencias glúteas grandes es por los riesgos de muerte que tiene la paciente. Dentro de los procedimientos quirúrgicos que hay en cirugía plástica, en este momento el procedimiento que más mortalidad, estamos hablando de mortalidad, trae es quizás el hecho de hacerse la lipotransferencia. ¿Y por qué razón le digo a SC1701 que aumenta el riesgo de morirse? Está viendo, muchos pacientes me preguntan, pero si es mi propia grasa, ¿qué problema yo puedo tener? La situación es la siguiente, de que al pasar grasa para el glúteo, esas grasas son pequeñas bolitas y esas bolitas se pueden ir por una arteria o por una vena y viajar y obstruir arterias muy pequeñas que se encuentran en el pulmón, en los pulmones, en el corazón o en el cerebro. Y las complicaciones son catastróficas porque estamos hablando de embolia grasa, que sería una de las causas de muerte, o embolias en el corazón, lo que puede producir que el corazón pare y no funcione bien, o embolias a nivel cerebral. Entonces este método aumenta el riesgo. El año pasado fue muy polémico en los congresos de cirugía plástica, en el sentido de que incluso Estados Unidos el año pasado, a mediados de año, sacó una ley donde se prohíbe pasar grasa al interior del músculo. Recordemos que el glúteo está conformado por el músculo, la piel, y lo que hay entre la piel y el músculo es la grasa. Antiguamente se pasaba grasa para la parte interna del músculo y para la parte superior, y se demostró que cuando se pasa dentro del músculo es donde más vasos y arterias hay, y ahí es donde aumenta muchísimo el riesgo de que la grasa se pueda ir para el corazón y el pulmón. Entonces esta ley que salió en Estados Unidos, prohibido, da cárcel si usted llega y pasa grasa para la parte interna del músculo. Entonces lo que se está haciendo ahora es que se permite pasar grasa para esta región, pero muchas veces es muy difícil usted
tener la certeza absoluta que está colocando la grasa en este lugar, en este espacio que puede ser más o menos el espacio entre la piel y el músculo glúteo de 3 a 4 centímetros, y es un espacio muy pequeño y puede ser que se le vaya un poquito la cánula a esa persona y esa grasa se vaya para la parte interna del músculo y viajar a otros lugares. Esa es la razón por la cual yo no lo paso, porque aumenta el riesgo de complicación de la cirugía. Y además, el espacio es muy reducido, ya no se pueden pasar grandes cantidades porque la grasa necesita tener alrededor tejido vital para que pueda sobrevivir. Vas a encontrar cirujanos que pasan y otros que no pasan. La razón por la cual yo no paso es porque aumenta el riesgo de complicaciones y entre ellas la muerte. Y ya llevo muchos años trabajando, han habido muchas muertes por esa razón. Casi que un 90% de los pacientes que ustedes escuchan que se murió durante el acto quirúrgico, porque la muerte es inmediata, casi que es durante los 3 primeros días de la cirugía o dentro del mismo acto quirúrgico. Cuando ustedes escuchen de que una paciente se murió en cirugía y le estaban haciendo moldeamiento glúteo o lipotransferencia, una de las razones más importantes que produjo la muerte fue porque tuvo una embolia grasa, o sea, esa grasa viajó y obstruyó el corazón y el pulmón, y pasa generalmente en el acto quirúrgico o en los 3 primeros días. Ya es muy difícil que una persona se muera o que tenga una complicación por la grasa después del 3.er o el 4.º día. Las muertes que siguen después de ese 3.er o 4.º día ya es por tromboembolismo, pero ya es por émbolos que se forman de coágulos de sangre que se forman en los miembros inferiores. Entonces eso es como la razón de la lipotransferencia. Y quien la vaya a hacer, obviamente con el mayor cuidado. Si hay pequeños defectos o bolitas o hundimientos en el glúteo, yo hago pequeñas lipotransferencias. De hecho, hago lipotransferencias en el rostro para rellenar los surcos, en la cara, en los labios mayores para darles un poco más de volumen. O sea que no es un procedimiento que no haga 100%, sino que hago pequeñas lipotransferencias para evitar el riesgo de complicaciones. Nos pregunta Dallis 1128, nos pregunta: tengo implantes glúteos pero me los quiero retirar, quedan caídos. Con los implantes glúteos existe, primero, ¿qué técnica se utiliza? Existen varias técnicas para colocar los implantes glúteos. Este es el músculo glúteo y esta es la piel. Uno puede poner el implante glúteo encima del músculo, por debajo del músculo o en el medio del músculo, abrir el músculo y meterlo internamente. La técnica que más sostiene los implantes es cuando el implante queda metido dentro del músculo, de tal forma que para donde usted mueva el glúteo, si levantó la pierna, si estás haciendo ejercicio, el músculo acompañe el movimiento junto con el implante. ¿Qué sucede cuando se coloca por fuera del músculo? Que o se va a visualizar o se va a caer muy fácil. ¿Qué sucede cuando se pone por debajo del músculo? Que puede apretar un poco el nervio ciático. Recuerde que el nervio ciático pasa en la parte inferior del músculo y puede apretar un poco el músculo y generar dolor. Cuando se coloca dentro del músculo glúteo es fundamental. Si usted lo tiene dentro del músculo glúteo Dallis, resulta lo siguiente, que ese músculo hay que fortalecerlo. Y ese fortalecimiento está directamente relacionado con la cantidad de implante que usted tiene. Y cuando hablamos de fortalecer, es hacer peso, es ganar masa muscular. Y esa masa muscular se va a ganar haciendo por lo menos de 2 a 3 veces a la semana ejercicios con peso. Y ese peso debe estar orientado por un deportólogo. Y solo usted va a comenzar a ganar masa muscular después de 6 a 8 meses de haber estado trabajando el músculo con una muy buena alimentación. Entonces yo lo que le recomiendo a Dallis, primero, saber dónde está el implante, porque si el implante está por fuera del músculo, por más ejercicio que hagas, él no se va a levantar, número 1. Número 2, si el implante está dentro del músculo, le sugiero que haga ejercicio orientada por un profesional del deporte. Y determinar si ese implante está o no dentro del músculo realizándose una resonancia nuclear magnética. La ecografía nos puede dar un poco de dificultad, le sugiero que lo acompañe con una resonancia, o sea que no se dé por vencida,
que si la parte es con el deporte, puede mejorarlo mucho, tonificándolo y dándole masa muscular. Hay pacientes que comienzan a hacer algunas dietas extremas y pueden adelgazar mucho o hacen ejercicios de una forma inadecuada y por el contrario comienzan a consumirse el músculo. Entonces estos pacientes que necesitan masa muscular se deben dedicar solo a eso, al menos durante un tiempo, y si hacen algo de cardio, ojalá que no sea más de 30 minutos, porque cuando pasas esos límites también comienza a consumirse un poco la masa muscular. Hay un ejemplo muy claro: los que hacen maratones, ustedes ven que son personas muy delgadas con poca masa muscular. Entonces si hace mucho cardio, les sugiero que le baje un poco y aumente un poco más la parte de masa muscular. Muchas gracias por la pregunta, Daisy. Natalia Duque nos pregunta que si los implantes mamarios se deben cambiar a los cuántos años. Esta implantes de por vida. Los implantes se deben de cambiar cada 10 años. Las mejores marcas del mundo se deben de cambiar cada 10 años. ¿Qué puede suceder con los implantes? Los implantes, Denis, ¿me pasas un implante, por favor? Y les voy a mostrar algo que me parece muy importante. Los implantes pueden formar, este es un implante mamario, los implantes pueden formar una capa alrededor. Con el tiempo, el organismo, desde el mismo momento en que se pone un implante, el organismo comienza a formar una capa alrededor. Esa capa es muy tenue durante los primeros años, pero la gran mayoría, después de que pasan 10 años, esa capa, que está conformada por un tejido que se llama fibroblastos, comienza a tener un endurecimiento y comienza a engrosarse. Y puede ser tan dura como llegar a ser como la cáscara de huevo, o incluso como una cáscara de una naranja, y endurecerse y llegar incluso a producir líquido, y ese líquido en algunos casos puede producir hasta cáncer. Entonces los implantes se deben de chequear primero que todo cada 2 años o cada 3 años. ¿Con qué? Con una ecografía mamaria o con una resonancia nuclear magnética, para verificar precisamente que no tienen cápsula. Hay algunos pacientes, que no es lo común, que pueden formar cápsula antes, bien sea por condiciones genéticas o por la calidad del implante que tenga la paciente, y habría necesidad de cambiarlo antes de 10 años. Llegué a los 10 años, así no tenga cápsula, así el implante esté totalmente íntegro, se lo debe retirar, porque no solamente va a aumentar el riesgo de cápsula, sino de que el implante se pueda romper, y sobre todo ahora con el riesgo de que pueda surgir cáncer asociado a los implantes cuando hay cápsula, con mayor razón debemos de ser muy juiciosos y retirárselo. Entonces, conclusión: no son de por vida, cada 10 años hay que cambiárselos y hacerse una ecografía cada 2 o 3 años o una resonancia. Muchísimas gracias, Natalia, por la pregunta. Nos pregunta Estefanía Casas Diego Lep, nos pregunta: quiero ponerme senos en forma de gota, pero tengo miedo de que se roten o se caigan después de un tiempo. Esa pregunta es pero muy interesante. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos en que si yo quiero el seno en forma de gota, el implante debe de ser en forma de gota. El implante en forma de gota es ese seno que se ve un poco plano aquí, muy sutil, y gran parte del volumen se encuentra de la areola hacia abajo. Ese implante tiene unas características. Los implantes en la mayoría de los pacientes los pone uno en esta forma. Está el músculo viene aquí, vamos a hacer un diseño, nace en el hombro y viene hasta acá, se llama el pectoral mayor. Hay dos opciones: o yo pongo el implante por encima del músculo o lo pongo por debajo del músculo. Eso se llama o retropectoral, algunos le dicen intramuscular, pero el nombre es detrás del músculo o retropectoral. Esto me determina que el implante o quede más arriba o quede más abajo y le dé fuerza, pero eso es para los implantes redondos. Para los implantes anatómicos se deben de poner por fuera del músculo, y lo que nos decían y la duda es que ese implante se puede rotar más fácil. Que se rompan, pero es una realidad: esos implantes tienen más riesgo de que se giren cuando se colocan los implantes en forma de gota, y tienen
han estado saliendo incluso unas marcas para intentar amarrarlos a una costilla, pero eso puede producir un poco de dolor. De hecho, hubo un trabajo alguna vez donde intentaron poner un tornillo para amarrarlo a la costilla, pero aumenté de rotación y solo se pueden colocar implantes de pequeña cantidad. Pero existe otra opción, existe la posibilidad de uno darle forma de gota a un implante redondo que esté dentro del músculo, simplemente trabajando la técnica de tal forma que baje un poco más el implante. Ahí ya es que consultar, tomar unas medidas, y uno puede dar una forma de gota en unos senos sin tener que usar un implante en forma de gota o en forma anatómica. Otra cosa es que los implantes en forma de gota valen prácticamente 2 veces lo que vale un implante redondo. O sea que hay que mirar el caso. En un alto porcentaje se puede dar forma de gota en el seno sin tener que usar el implante en forma de gota, simplemente variando un poco las técnicas. Pero muy buena esa pregunta porque me la hacen muy a menudo aquí en el consultorio. Bueno, Julie Prince 06. Hola Julie, un saludo para ti, tú eres paciente de nosotros. Se hizo abdominoplastia hace un año. ¿Qué puede hacer para mejorar la cicatriz queloide que le quedó en una de las partes? Eso es algo que es muy importante y aprovecho el momento para aclarar lo siguiente. Muchas veces les dicen a los cirujanos que cicatriz tan bonita, que como quedó de bien, que prácticamente no se ve, y van y nos consultan porque creen que nosotros podemos dejar unas cicatrices que prácticamente no se vean. Eso no es así. Gran parte de la cicatriz, y vamos a hablar más o menos de un 80%, depende de la genética de la paciente. Un 20%, obvio, una buena técnica, colocar puntos intradérmicos que no marquen mucho la piel. Eso tiene que ver mucho con la técnica quirúrgica y con el cirujano. Pero gran parte del color de la cicatriz va a estar influenciada por la genética de la paciente y por el estilo de la vida, o el estilo de vida que tenga ese paciente. Ejemplo, si no hay un buen estilo de vida, es una paciente que fuma, es una paciente que no se hidrata la piel, que no toma mucha agua, que no consume muchas frutas, que no consume muchas verduras, que no hace ejercicio, esa paciente estilo de vida, pero es de raza negra o de raza oriental o genéticamente hay historia de que tiene riesgo de queloides. El queloide tiene 2 tipos de tratamiento. Vamos a suponer que la paciente se cuida muy bien, se alimenta bien, hace ejercicio, duerme, deshidrata la piel, pero salió un queloide. El queloide tiene entonces 2 tipos de tratamiento. Uno, que la mayoría de ustedes lo conocen, que son cremas cicatrizantes, placas de silicona de mencionar, mejoran solo en un 5% las cicatrices. O sea que de 100 pacientes, solo 5 van a mejorar. O sea que es muy poco. En la otra parte es hacer un tratamiento que se llama radioterapia o beta terapia. ¿En qué consiste eso? Eso lo hace un especialista en radiología, el cual hace una especie como de rayos que los hacen para los pacientes que tienen algún tipo de cánceres, como el cáncer de mama o cualquier otro tipo, pero aquí se hace a una intensidad mucho más pequeña. Generalmente se hacen 2 o 3 secciones cada 2 o 3 días y eso nos mejora las. Entonces, el caso, el paciente ya está, tiene el queloide, se retira el queloide, o sea, se hace una cirugía, generalmente es con anestesia local, se retira, se deja una línea de cicatriz
esa paciente en menos de 24 horas debe de ir donde el radiólogo para que le haga las secciones de radioterapia. No produce dolor la radioterapia, simplemente son unos rayos que hacen que la piel no produzca tanto fibrina. La fibrina o los fibroblastos, los fibroblastos son los que hacen que haya más queloide y eso es una condición genética. Entonces esos rayos disminuyen la producción de los fibroblastos de tal forma que disminuyen esa cicatriz abultada. Hay que tener en cuenta de que una cicatriz queloide es una cicatriz gruesa, se llama incluso cicatriz en coliflor, es gruesa, endurecida, de color morado, duele y pica. No lo podemos confundir con una cicatriz ensanchada o de un color un poco más oscuro. Eso se llaman cicatrices hipertróficas, que el tratamiento no debe de ser ni con infiltraciones ni con radioterapia. Y lo que hay que hacer es de pronto una pequeña revisión de la cicatriz, hacer otra pequeña cirugía y mirar si fue que esa cicatriz se sometió a mucha atención o hubo alguna irritación por algún producto, por el microporo, etcétera, para resolverlo, pero es mucho más tranquilo de resolver. Ahí esa cicatriz generalmente no duele y es una cicatriz plana. La cicatriz queloide es más gruesa. Entonces, si es el diagnóstico de queloide, sugerencia, retirar la cicatriz y hacerse la radioterapia. Y si es una cicatriz hipertrófica, ya con pequeños tratamientos, pequeñas cirugías, se consigue resolver eso. Muchísimas gracias por la pregunta. De Duque 018 nos pregunta: doctor, ¿es posible un resultado lindo y natural de una rinoplastia en una nariz de fosas nasales grandes? De Duque 018, es una pregunta que va a depender mucho de qué estructuras se van a trabajar. Hay una cosa que influye mucho en el resultado estético de la nariz. La nariz tiene un componente que es cartilaginoso, que es esto que se mueve mucho, que es igual al de las orejas, y tiene un componente óseo, que es duro, que es la parte superior. El componente óseo generalmente lo que uno hace es limarlo o en algunas veces fractura y retira el exceso de hueso. Cuando la nariz es muy ancha o es muy gruesa, hay dos razones: o que las estructuras internas son muy anchas y uno las puede recortar y esa nariz queda delgada y bien perfilada, pero existe otro factor que el cirujano no consigue controlar, que es el espesor o el grosor de la piel. Cuando las pieles son muy gruesas, y eso pasa mucho en los hombres, o narices caucásicas o narices negroides, al ser la piel tan gruesa, por más que usted adelgace las estructuras internas, al ser la piel tan gruesa, usted no consigue definir muy bien y perfilar la nariz, y eso genera muchas dificultades a la hora de un buen resultado. En otras palabras, narices de piel delgada nasales alrededor. Hay que tener cierto cuidado porque si son muy gruesas, usted puede estrechar mucho los orificios nasales y ese paciente tener dificultad respiratoria. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay unos ángulos internos que se llama la válvula nasal interna, que hay que medirla para ver hasta dónde se puede estrechar. No es que yo llegue y le diga: vea doctor, yo necesito que me estreche de acá hasta acá. No, es mirar hasta dónde tu cuerpo me permite estrechar la fosa nasal de una manera natural, y eso solo lo vamos a poder determinar en la consulta. O sea que esos dos factores influyen mucho: las estructuras internas y las estructuras externas, hablando específicamente de la piel, no permite que la podamos moldear. Hay unos trabajos donde dice que uno puede desengordurar la piel de la nariz por debajo para que se vea un poco más sutil. Es algo muy riesgoso porque aumenta mucho la posibilidad de que la punta nasal y la piel se pueda morir, o sea, se pueda necrosar, y eso es bien complejo poderlo reconstruir. Hay un dicho que dice que a 100 pacientes operadas, a ninguna la debería de adelgazar, y a 500 narices operadas, de pronto a una. O sea que hay que tener mucho cuidado, debes de consultar de acuerdo a lo que tú quieres ver y tener muy claro lo que vas a mirar y lo que se puede cambiar. O sea que el examen clínico es fundamental para poder tomar una decisión al respecto.
Muchísimas gracias por su pregunta. Ana Lozano, 16, nos pregunta, doctor, ¿qué es lipováser y usted la hace? Muy buena esa pregunta nos hace Ana. Ana, existen varias formas de cómo poder retirar grasa. Vamos a suponer de que esta es la cánula con que se va a retirar la grasa y esta punta puede tener calor. Si esa punta tiene calor, va a destruir la grasa con calor y se llama váser. Si tiene frío, se va a llamar láser. Y si tiene calor y de pronto se mueve y succiona al mismo tiempo, se llama ultrasonido interno. Esas son las tres formas donde se usa, bien sea calor, frío o movimiento, para retirar la grasa. Eso permite que se pueda destruir la grasa y luego se retira ese aparato y se introducen cánulas normales para aspirar el líquido que quedó, en otras palabras, el aceite que queda después de destruir un adipócito. Recordemos que los adipócitos son las células que contienen la grasa y se explotan como si fueran uvas con esos aparatos, bien sea con frío o calor. Entonces, al explotarse generan ya es un líquido oleoso, el cual se debe de aspirar con la cánula. O sea que hay dos procedimientos: primero se pasa el aparato y luego se aspira. El ultrasonido interno es un poco diferente al láser y al váser, porque al mismo tiempo de que explota la grasa con ondas de vibración y con calor, tiene la posibilidad de poder aspirar al mismo tiempo la grasa. Eso trae ventajas para el cirujano, porque en términos de resultados no se ha demostrado ninguna diferencia. Si usted se la hace con láser, con váser, con ultrasonido o con hidrolipólisis o con técnicas tumescentes, que implica solo colocar líquido y luego aspirar esa grasa, no hay ninguna diferencia en el resultado. El resultado tiene que ver mucho con la experticia, obviamente, del cirujano, y solo hay algunas indicaciones muy claras de usar esos tres tipos que yo les mencioné de láser, váser o ultrasonido. Es cuando los pacientes tienen mucha fibrosis por algún procedimiento previo que se realizaron. Esa es como la indicación, porque suaviza un poco más al entrar, hay menos riesgos de trauma, disminuye un poco más el sangrado. O sea que debes de consultar. No piense que el hecho de usar una técnica láser, váser o ultrasonido va a generar un cambio estético en tu resultado. Lo que sí va a generar un cambio diferente en el resultado es, obviamente, el cirujano que te realice el procedimiento, aunque la mayoría de los cirujanos plásticos, todos los cirujanos plásticos están en una capacidad de realizar un buen procedimiento, pero hay un procedimiento adicional que se está haciendo hace unos 5 años en el mundo, que es el uso del J-Plasma. El J-Plasma nos facilita que la piel se pueda adherir un poco más, hace que la piel se pueda pegar más rápido que cuando solo se usa cualquiera de los métodos anteriormente. Le recomiendo que entres a YouTube, me busques como Dr. Edison Osorio, y ahí hay una explicación de la lipoescultura y del uso del J-Plasma como un factor coadyuvante para mejorar los resultados de estas cirugías. Muchas gracias por su pregunta. Marcela 222-389, es un saludo para Marcela, ella es paciente ya de nosotros, nos pregunta algo acerca del J-Plasma. ¿El J-Plasma solo se realiza con lipo o se puede hacer solo J-Plasma? El J-Plasma lo que garantiza es que la piel se pueda pegar más. O sea, que si usted es una paciente totalmente flaca, delgada, que usted se coge la piel, que hace este método del pinch test, si usted hace esto aquí así, que usted cuando se toque sus dedos y entre dedo y en su piel, y entre dedo y dedo hay 2 centímetros o menos de 2 centímetros, usted no necesita sacarse grasa. Usted necesita hacerse algo para que le ayude a que la piel se pegue, y se puede hacer el J-Plasma nomás, porque si no hay grasa para retirar, se puede introducir el J-Plasma para que nos ayude a adherir la piel. El J-Plasma funciona como si fuera una radiofrecuencia. La radiofrecuencia externa que se hace en algunos pacientes, hoy en día hay radiofrecuencias externas donde se pasa un aparato que produce calor durante 40 minutos aproximadamente. Eso calienta el colágeno y hace que la piel se pueda retraer un poco más.
Hoy en día hay también radiofrecuencia microinvasiva, que son pequeñas agujas que se introducen en la piel y también producen otra radiofrecuencia. Pero el J-plasma se mete directamente debajo de la piel, produce un rayo de radiofrecuencia, eso viene con helio y es 10 veces en algunos lugares o hasta 50 veces más potente para poder ayudar a retraer la piel. No existe en el mundo ningún método más avanzado que el J-plasma para ayudar a retraer la piel. Hay que mirar que esa piel tenga unas buenas características, que es una piel fuerte que va a retraer más, esa piel que es trigueña, que no tiene estrías, que está bien hidratada, que tiene un soporte profundo bueno, o sea, tiene una buena masa muscular. Esos pacientes se van a beneficiar mucho más. ¿Quiénes no se benefician tanto? Las pieles que son muy delgadas, directamente relacionado con las características de la piel y con el estilo de vida del paciente, y ahí ya entraríamos como a una consulta. Te invito para que entres entonces y revisen ustedes por favor en YouTube lo del J-plasma, donde podemos ampliar un poco más de ese tema, o si alguna cosa nos pueden escribir y nosotros el caso en particular y nosotros les respondemos por las redes sociales. Nos pregunta Barbie 2910, ¿podría hacerse una valoración en línea si yo soy de México? Precisamente, Barbie, eso es lo que nosotros estamos instaurando, es evaluaciones que se llaman teleconsulta. Ahí nosotros vamos a escuchar tu caso, tenemos aproximadamente 1 hora para su consulta, donde vamos a hacer de cuenta que estés en nuestro consultorio. Nos gusta mucho la teleconsulta porque es preparar a ese paciente con tiempo, porque muchas veces ya vienen encima de la hora y no tenemos unas condiciones adecuadas, y lo ideal es que haya una buena preparación de acuerdo a cada paciente, porque cada paciente tiene una historia diferente, y si a eso le sumamos estilo de vida, enfermedades, peso, si se ha hecho algún procedimiento anteriormente o si tiene alguna comorbilidad o alguna enfermedad que no se encuentre regulada, quizás no podemos tener un buen resultado. También es importante saber que la teleconsulta nunca va a reemplazar la cita ya física, nos va a aproximar, nos va a dar algo un poco más detallado de qué es lo que va a suceder en el procedimiento, pero a todos los pacientes que se les haga teleconsulta les vamos a dar una orientación aproximada, pero ese paciente necesita venir, yo lo debo de ver y evaluarlo para ya ser mucho más afinado a la hora de darle su diagnóstico. Pero claro, estamos abiertos a eso, a hacer teleconsulta, sobre todo por la orientación y por la preparación. Y así no se vayan a operar pacientes, por ejemplo, que tienen biopolímeros o que están surgiendo algún problema porque ya se operaron, también para darles orientación. O sea que no es solamente para operarlos, sino orientarlos en dudas o problemas o complicaciones que estén teniendo, y por el hecho de no poder salir o no poder volver al país donde se realizaron la cirugía, tienen algunas dificultades, y nosotros les podemos ayudar con muchísimo gusto en eso. Bueno, nos pregunta SC1701, ¿la blefaroplastia debe realizarse con anestesia general? ¿Se necesita anestesia general para hacer la cirugía? La gran mayoría de las cirugías de los párpados en el mundo se realizan con anestesia local, o sea, no hay que dormirla, no hay que colocarle un tubo orotraqueal para poderle hacer el procedimiento. Se puede hacer con anestesia local sin ningún problema. ¿De qué depende que lo hagamos con anestesia local o con anestesia general, o de pronto poner algo de sedación? Depende mucho de la paciente, de qué tan segura se pueda sentir, porque está totalmente consciente, y vamos a estar trabajando en una zona donde si ella no consigue quedarse quieta o le da un poco de temor, a ese tipo de paciente yo le sugiero o que le hagamos una pequeña sedación, que no es anestesia general, que no hay que colocarle ningún tubo en la boca, sino algo para que la tenga un poco relajada. Eso ya lo hace el anestesiólogo y nosotros nos ayudamos con la anestesia local, pero las blefaroplastias se pueden hacer con anestesia local sin ningún problema. Obvio, hay que cumplir con todo como si fuera una anestesia general, hacerte los exámenes de laboratorio. Si le vamos a hacer una pequeña sedación, debe pasar con el anestesiólogo.
pero sí se puede hacer con anestesia local. Crazy Goa 76. ¿Cómo sería la cicatriz ósea donde se harían los biopolímeros? ¿Dónde sería la cicatriz? O sea, ¿dónde la haría? Y los biopolímeros se inyectan en las caderas. O sea, ¿cómo sería la cicatriz en caso tal de que tengamos que retirar los biopolímeros en el glúteo? Le respondo a Crazy Goat 76. Las cicatrices dependen principalmente de dónde se encuentran los biopolímeros. Generalmente hay dos tipos o tres tipos de cicatriz. Una que es vertical, lo invito a que participe del Instagram el próximo lunes a las 3 de la tarde, donde vamos a hablar de técnica abierta. Ahí yo les voy a mostrar casos, pacientes que me han pedido mucho que les muestre casos. Vamos a mostrar una cirugía dos cirugías, una con la técnica vertical y otra con la técnica en asas de gaviota. Entonces, básicamente las cicatrices pueden ser verticales al lado de la vía anal, o sea que vienen desde la parte superior hacia la parte inferior. Generalmente quedan escondidas dentro de la línea glútea. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando está de pie, gran parte de la cicatriz no se va a visualizar. O existe una que se llama en alas de gaviota, que asemeja la línea del bikini en la parte superior, donde también se pueden retirar biopolímeros por esas dos incisiones. O hay casos muy complejos donde esas incisiones vienen y comprometen toda la línea del bikini, bajan por la parte interna del glúteo e incluso pueden llegar hasta los labios mayores en la vagina. O sea que va a depender mucho del lugar donde se encuentren los biopolímeros. Hay casos muy sencillos donde simplemente están en la región de la espalda y es muy poco, entonces las cicatrices van a estar direccionadas a esos lugares. O hay casos muy complejos donde hay muerte de la piel y ahí ya tendremos que entrar a reconstruir esa región y retirar todo eso. Entonces el lunes nos vemos si quiere para que hablemos un poco más de ese tema, pero esa es como la respuesta. Nos pregunta Restrepo Paquita si es posible hacerse una liposucción de retoque luego de una abdominoplastia. Le respondo a Restrepo Paquita, gracias por su pregunta, de que se puede hacer cualquier tipo de procedimiento después de haberse hecho una abdominoplastia. Vamos a irnos al extremo. Una paciente que se hizo abdominoplastia y aumentó mucho de peso o quedó en embarazo y la piel volvió y está floja en la parte inferior. Uno pudiera repetir otra nueva abdominoplastia en una paciente que ya se ha hecho abdominoplastia previa. Uno puede hacer otra lipoescultura después de haberse hecho una abdominoplastia previamente. Lo que sí se debe de esperar es aproximadamente 6 meses después de haber hecho la abdominoplastia, en caso tal de que haya quedado algo de exceso de grasa, esperar 6 meses para poder volver a hacer otro procedimiento inicial. Es importante saber de no hacerse muchos tipos de cirugía repetitivo. Ejemplo, ojalá nunca más de 2, máximo 3 lipoesculturas, porque ya se vuelven los tejidos muy delicados, aumentan los riesgos de complicaciones, aumentan los riesgos de sangrado, de perforaciones abdominales. O sea que la cirugía es para, ojalá solo una vez nomás, y máximo 2 y por lo último 3, pero no pasar de eso porque se vuelve muy riesgoso repetir una cirugía. Gran parte de las perforaciones abdominales se dan en pacientes que ya tienen procedimientos previos. O sea que hay que tener mucho cuidado a la hora de realizarse un tipo de cirugías. Un saludo para Luisa Valencia, que nos escribe. Muchas gracias por tenernos en cuenta. Para Julie, para Marcela, que nos saluda. Marcela 222-389. Para la Nana MF, que nos saluda. Y que cuando volvemos a hacer cirugía nos pregunta. Por el momento no tenemos claro el día exacto que vamos a comenzar, pero hay una gran posibilidad que en junio, máximo en julio, estemos volviendo a retomar. La próxima semana vamos a tener ya como mucha certeza de lo que va a suceder. Por el momento estamos atendiendo consultas aquí en nuestra clínica Bioforma, que está ubicada en el barrio El Poblado, en Medellín. Pueden llamar a nuestros teléfonos
al teléfono donde te encuentran en nuestras pantallas que van a aparecer al final, o escribirnos por las redes sociales o por Facebook o por Instagram, donde le vamos a dar información. Y si no puede desplazarse porque se encuentra en otro país o en otra ciudad, le podemos hacer también la parte de teleconsulta. Nos pregunta Laura 2BM, ¿me podría explicar el lifting de piernas? Lifting de pierna. La palabra lifting quiere decir levantamiento, y el lifting de piernas implica retirar básicamente piel. Cuando hablamos de lifting de piernas, existen dos técnicas para retirar exceso de piel en la pierna. Uno es por la línea inguinal, como si yo cogiera desde la parte anterior por donde va el pliegue y me voy hasta la parte posterior. Es una línea horizontal. Vamos a suponer que estas son las dos piernas. Yo puedo hacer una incisión en el medio, en esta parte que se llama la línea inguinal, retirar el exceso de piel y estirar la piel hacia arriba. Estirar la piel hacia arriba. Esa sería una forma. Y la otra forma es hacer esa misma incisión en este sentido, a ver yo si consigo explicarle aquí, en este sentido, y adicional una línea que viene acá, como estoy rayando con mi lapicero, hasta la rodilla, y quedaría una cicatriz vertical y una cicatriz horizontal. ¿De qué depende que se haga una técnica o la otra? Depende de la cantidad de piel que le esté sobrando. El lifting de pierna tiene una característica, es que son incisiones o cicatrices que quedan en lugares un poco más húmedos y un poco calientes, y que la paciente necesariamente necesita deambular y moverse. Y es una cicatriz que se somete un poco a estiramientos. O sea que estéticamente son cicatrices que no se ven muy bien, porque tienden a quedar un poco más anchas, porque la paciente le toca moverse mucho, tienden a quedar un poco más húmedas, hay un poco más de riesgo de que se abran esas cicatrices. O sea que hay que evaluar muy bien si realmente hay una necesidad de hacer esa cirugía, intentar hacer las cicatrices más pequeñas, cuidarse muy bien esa región, debe mantener lo más seca posible para evitar de que hayan dehiscencias y una muy buena higiene. El J-plasma es una, que habíamos hablado anteriormente, es una técnica que le ha quitado un poco espacio a ese tipo de cirugías, ya que podría ser una forma para ayudar a adherir un poco más la piel en ese lugar. Esas cirugías se realizan mucho en pacientes posbariátricos por las pérdidas masivas de peso. La característica es que las cicatrices no son como tan estéticas porque quedan en un lugar de mucho movimiento y mucha tensión. Pero eso es lo que es el lifting en las piernas. No existe otra técnica, a no ser las dos que le estoy mencionando, la que es vertical y en T, o la que queda solo en este sentido. Eso es lo que es el lifting de piernas. Angelina Freitas, número 8, nos pregunta a partir de qué edad se puede practicar la autoplastia. Muy buena esa pregunta que nos hacen de la autoplastia. Lo que es la autoplastia, la cirugía de mamas, la cirugía de nariz son las únicas cirugías que yo recomiendo que se pueden hacer en pacientes menores de edad. Y hablando específicamente de la autoplastia, que es la cirugía de las orejas, son cirugías que se pueden hacer a partir de los 7 años en adelante. Esa cirugía tiene una indicación muy importante, es que las personas o los niños que tienen las orejas en habano o orejas en pantalla sufren mucho de bullying, y eso puede afectar mucho el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la personalidad de los niños. Entonces, si él está percibiendo que está siendo víctima de bullying y ustedes ven que eso la está impactando mucho, a partir de los 7 años esa cirugía se puede realizar. Existe la posibilidad de que en la medida que él vaya creciendo, porque esas son las dudas, pero ¿qué pasa cuando tenga 12 o 15 años? Las orejas se pueden abrir un poco más. Eso puede llegar a suceder y tener que realizarse otro segundo procedimiento en la juventud, o existe la posibilidad de que eso no suceda. Pero la indicación es que a partir de los 7 años es lo recomendado para hacer este tipo de cirugías, y obviamente tener todos los protocolos, los exámenes, etcétera, etcétera, para poderle hacer la cirugía.
En cuanto más pequeño es mejor porque el cartílago es un poco más blando y permite moldearse y con resultados muy interesantes. Son cirugías de corto tiempo, se demora aproximadamente 1 hora, la recuperación es relativamente tranquila. Hay que tener cuidado durante los primeros días porque deben de tener algunas balacas o algunas curaciones para que ellos no se las vayan a retirar, y estar pendiente que en el posoperatorio de pronto alguien no los vaya a molestar o a moverlos para que no se vaya a soltar los puntos. Pero es una cirugía que se hace en pacientes menores de edad. Bueno, el tiempo pasa volando, ya nos faltan 5 minutos, vamos a responder como las últimas preguntas. Recuerde que todos los viernes vamos a estar en los horarios de la tarde. Si quieren algún tema en especial de cirugía plástica, estamos atentos a sus recomendaciones. Y el lunes vamos a hablar de técnica abierta de biopolímeros. Nos pregunta Lady López Barrientos: para la lipomarcación es necesario el porcentaje de grasa corporal sea mínimo. Lady, esa pregunta es muy importante porque muchos pacientes llegan con la mentalidad de que todos los pacientes se pueden marcar, y la marcación tiene que ver estrictamente, usted me dio la respuesta, con el porcentaje de grasa corporal. Estos son los músculos del abdomen, y la grasa que está por fuera de los músculos abdominales va a estar directamente relacionada con la marcación. En otras palabras, si yo tengo medio centímetro de grasa entre los músculos y la piel, la marcación se puede ver. Si usted tiene mucha grasa y mucha flacidez, esa marcación no se va a dar. Si esa paciente tiene estrías, esa marcación no se va a dar. Y para que haya una marcación natural, debe ser una piel dura, una piel rígida, que cuando se haga la marcación haya una buena adherencia. Entonces, tener marcaciones naturales que se vean armoniosas, necesitamos que esa piel sea fuerte, que esa piel ojalá no haya tenido ningún trauma o no hayan estrías, para que se pueda ver lo más natural posible. Si ya hay flacidez o hay estrías, ya debemos de complementarnos con otros procedimientos para poder estirar esa piel y que la distancia entre el músculo y la piel sea lo más pequeña posible para que se puedan visualizar. Pero hay veces no es suficiente la marcación, sino que hay que ayudarnos con ejercicio para que esos músculos puedan sobresalir. La marcación natural es la que se produce cuando la piel está muy cercana a la piel, y la marcación la produce son las fibras musculares y no la marcación artificial. Lo que hacemos nosotros es ayudarle un poco, porque cuando hay piel muy gruesa, esas marcaciones se van a ver artificiales. Todas ustedes han visualizado en el gimnasio cuando algo es natural y cuando no. Yo les sugiero a los pacientes que quieren marcación que estén bien delgados o que se hagan una lipoescultura general y que ellos sean mismos los que se marquen para que se vea un poco más natural. Bueno, nos quedan ya 2 minutos. Nos pueden llamar a nuestros teléfonos al 448-3052. Ese es el del consultorio, donde pueden pedir tanto la cita virtual como la cita ya para asistir a nuestro consultorio, y el celular es el 314-864-4099, o entran a nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar. Quiero agradecerle a todas las personas que están en este momento acompañándonos, la fidelidad que tienen a nuestro canal. Recuerden que es un canal para ustedes, para responder todas las dudas que tengan. Reitero, el lunes para que nos vean en el vivo de Instagram en horas de la tarde, a las 3 de la tarde. ¿A qué horas va a ser, Denis? A las 3 de la tarde el lunes, donde vamos a hablar de técnica abierta de biopolímeros. Le agradezco a todo el equipo que tengo aquí atrás, a Lina, a Denis, a Juan, a Claudia, a todas las personas que nos ayudan en la parte técnica, a ustedes principalmente por venir, por hacernos las preguntas, por participar. Es muy importante para nosotros que se suscriban a nuestros canales, que sigan. Es un canal netamente educativo para ayudarles en todo lo que nosotros podamos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.